buenos días al pueblo salvadoreño, colegas diputados y medios de comunicación. Este día le damos continuidad a esta comisión ad hoc a las consultas con los diferentes sectores de la sociedad civil para la creación de la ley del recurso hídrico. Hemos tenido ya la oportunidad de escuchar a la academia, a la empresa privada, y en esta ocasión tendremos el privilegio de atender a representantes de la Iglesia, diversas asociaciones y de los foros del agua y de salud. Queremos agradecer de antemano a todos los sectores que se han hecho presentes y que también han solicitado participar en esta comisión para exponernos sus valoraciones y propuestas en esta mesa de trabajo. Aprovecho también este momento para reconocer la importancia de la labor periodística, quienes a través de sus diferentes plataformas llevan al pueblo salvadoreño lo que acontece en esta histórica consulta para la creación del recurso hídrico. Y créanme lo que esta vez es de la mano con la gente. Pido también de favor a todos los presentes respetar los espacios, los tiempos y también mantener el debido decoro. Continuando con el desarrollo, procederemos a recibir a la Iglesia Católica, representada por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, para que pueda expresarnos su opinión y observaciones sobre el proyecto de la ley del recurso hídrico. Muy buenos días, bienvenidos y adelante. Gracias por haber atendido nuestras solicitudes y por haberse hecho presente. Les cedo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, quiero expresar un saludo muy afectuoso a los señores diputados y a todos ustedes y al pueblo en general. Agradecer de corazón la invitación que nos han hecho. Y sobre todo agradecer este esfuerzo que se está haciendo por aprobar una ley de aguas que beneficie al pueblo salvadoreño. Me acompañan el licenciado Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor y el licenciado Roberto Alfaro de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado. Nosotros queremos principalmente exponer 3 puntos. Uno, sobre la participación ciudadana. Otro punto, sobre la autorización del uso del agua que se otorgaría según la ley que estamos estudiando. Y un tercero, sobre la necesidad del saneamiento. Este servidor hablará del primer punto. Quiero decir que después de nuestra participación vamos a entregar un documento por escrito, naturalmente, con los 3 puntos y además con observaciones y recomendaciones de acuerdo al articulado del proyecto de ley. Mis compañeros hablarán de los otros 2 puntos. Este servidor he dicho sobre la participación ciudadana. Gracias a Dios, cada vez más la sociedad toma conciencia de las contribuciones de los ciudadanos, que son un recurso imprescindible para la formulación de políticas públicas. La ONU, ya desde 1948, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho humano
a la participación ciudadana, tal como lo afirma en el artículo 21 de dicha declaración, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos. De modo que es un derecho y un deber del pueblo de expresarse, en este caso por la protección del agua, el mejor uso del agua y el saneamiento de la misma. Es lamentable que en la Constitución política, y ya lo hemos señalado otras veces, se niegue este derecho al pueblo salvadoreño en el artículo 85, diciendo que solamente podrá participar por medio de los partidos políticos. Hemos pedido que se reforme o se anule ese artículo, porque es negar un derecho fundamental de la persona. Ahora queremos decirles a ustedes con todo respeto, señores diputados, que sin duda es necesario recoger en esta ley el espíritu de la población. Es imprescindible la participación ciudadana. Por eso proponemos que en la presente ley en estudio haya un capítulo completo dedicado al tema, la participación ciudadana, en el que se profundice dicho principio fundamental de la democracia y su aplicación en la presente ley. En este mismo sentido, también proponemos que se retome lo que ya habíamos propuesto anteriormente con las asambleas anteriores, la creación de los comités zonales de Cuenca, de modo tal que sean consultados y tomados en cuenta cuando haya que tomar decisiones, porque nadie como ellos conoce la realidad del agua en su lugar. Además son los primeros afectados. Pensamos que hace falta en este proyecto de ley esa figura del Comité Zonal de Cuenca, que pudiera llamarse de otra manera, que pudiera tener otra estructura, pero que garantice en todo caso la participación del pueblo, del ciudadano, del pueblo pobre de a pie. Tomo la palabra de la señora presidenta, que nos acaba de decir que esta vez sí se quiere legislar con el pueblo y para el pueblo. Y qué bueno, les agradecemos. Y ojalá que entonces el pueblo sea muy tomado en cuenta. Nuestra petición, excelentísimos señores diputados, es que la participación ciudadana esté presente y garantizada a lo largo de la ley, puesto que siendo una ley de gran interés nacional, necesariamente el pueblo debe participar en la toma de decisiones sobre el agua. Nuestra presencia aquí obedece a pedir de la manera más respetuosa a ustedes que el pueblo sea tomado en cuenta en una auténtica participación ciudadana. Muchas gracias. Me quedo aquí para dar la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, monseñor. Igual un atento y cordial saludo a las diputadas y diputados que integran esta comisión de gran trascendencia en la vida nacional del país. El segundo punto que nosotros traemos como aporte es en relación al enfoque del uso y aprovechamiento del agua. Nos parece importante que se incluyan principios fundamentales en el artículo 8 de la ley sobre precaución, participación,
prevalencia del interés colectivo sobre el interés particular, nexos hídricos y saneamiento. En el tema de precaución, el artículo 109, en el desarrollo de toda la ley, habla específicamente sobre las situaciones de las fuentes de agua si se encuentran en estrés hídrico. Y así hay varios planteamientos en el transcurso de la ley. Nos parece, por tanto, importante el que se pudiera, como decimos, incluirse ese principio de precaución para poder declarar las zonas de protección de acuíferos con regulaciones especiales. En el tema de participación, ya Monseñor lo ha señalado, porque en todo el desarrollo de la ley no se encuentra o está bastante desdibujada la participación. Solo está 2 veces mencionada la palabra sociedad civil, pero no se define. Entonces es importante que se pueda desarrollar dentro de los principios, los conceptos, sus definiciones, para el desarrollo posterior de la ley. En el tema de nexos hídricos, cuando decimos nexos hídricos, es porque hemos observado que hay un enfoque sectorialista, es decir, los distintos sectores o subsectores son los que van a administrar el agua. Y eso es en realidad una dificultad cuando bien pudiera en el artículo 28, en las facultades de la ASA, establecerse, por ejemplo, potenciar la coordinación y planificación conjunta entre sectores para una gestión más eficiente y mitigadora de conflictos. Es decir, que exista la posibilidad de coordinación. Coordinar con los otros entes públicos para evitar precisamente conflictos dentro de los actores o subsectores que estarán participando. El otro aporte que nos parece fundamental es lo del concepto de caudal ecológico en vez de caudal ambiental, porque el concepto en el desarrollo más actual habla de caudales ecológicos, lo que pone más en una perspectiva de una visión más social que de un interés de carácter económico. Esto es una cuestión bastante teórica, pero me parece que es bastante importante dentro del desarrollo de la ley. Lo tercero, nos parece fundamental que se discuta mejor, antes que se apruebe un artículo, sobre las autorizaciones y los niveles. Es decir, en esas autorizaciones de 473,000 metros cúbicos, para que la población y todos tengamos idea, eso equivale a 473 millones de gaseosa de 1 litro. No es que estemos en contra del desarrollo económico, pero la ley que se está planteando tiene por objeto el bien común, el bien social, el derecho humano, etc. Entonces, en esto sí es aconsejable que en esta parte se ponga especial atención por esos niveles que se están desarrollando. Inclusive posiblemente pudiera haber un tercer nivel referido todavía más a la microempresa, porque no está planteado. Entonces, porque son cantidades exorbitantes. Y lo último es lo que tiene que ver con los subsectores, que debiera hablarse más de una ley de agua para usos agropecuarios, pesca y acuicultura. Es decir, que sustituya en realidad la ley de avenamiento y riego,
porque ustedes saben de que hay otros sectores que incluiría para usos agropecuarios. Entonces, eso sería una gran ventaja y un gran aporte de la Asamblea Legislativa para este país. Inquieta un poco que varias instancias de gobierno puedan ser juez y parte. Habrá que esperar en agua potable y saneamiento quién va a ser la autoridad de agua potable y saneamiento, porque así está establecido en la ley. Y agua para fines hidroeléctricos y geotérmicos aparece la CEL. Entonces, eso sí puede generar ser juez y parte. Y hay un artículo, ese solo que es una inconstitucionalidad, que está de que la ASA va a aprobar tarifas. Y esa es una facultad, es una facultad solamente establecida para la Asamblea Legislativa y que está en el artículo 131 de la Constitución de la República. Entonces habría que buscarle la congruencia. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias, señor Arzobispo Danilo, señores diputados y diputadas. Como Monseñor José Luis lo mencionaba al principio, son 3 puntos y queremos cerrar con la necesidad de incorporar, además del concepto de saneamiento en el artículo 8 de la propuesta o del proyecto de ley, un capítulo completo que verse sobre el tema del saneamiento. Es fundamental e importante considerar esto debido a los niveles de contaminación que existen en las cuencas superficiales y subterráneas del agua en el país. Sumado a esto que estamos al borde del estrés hídrico y además de eso somos agua dependientes y poco productores de agua. Entonces es necesario desarrollar por completo en un capítulo, si es que fuera necesario, el tema del saneamiento. ¿Por qué? Como Iglesia y sociedad civil hemos sostenido siempre que el agua es un requisito fundamental para el goce del derecho a la vida. Pues si este es un requisito fundamental, es decir, que uno no puede existir sin el otro. Y el saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable para el goce del derecho humano al agua. Entonces, el no considerar de una manera integrar el concepto del derecho humano al saneamiento dentro de la legislación que se pueda crear en favor del derecho humano al agua sería contradictorio o al menos no integral. Y ahí la importancia de poderlo desarrollar como un requisito indispensable e inalienable. Pero, ¿qué es el saneamiento y cómo tiene íntima relación con el derecho humano al agua? Porque se puede ver relacionado también al derecho a la salud, pero con el enfoque al derecho humano al agua, es que estos derechos se establecen ambos para disponer de suficientes cantidades de agua potable y de servicios de saneamiento que sean asequibles, accesibles, aceptables desde el punto de vista cultural y que dichos servicios que se presten sean de forma participativa, responsable y no discriminatoria. En consecuencia, el saneamiento constituye un requisito fundamental para el pleno goce del derecho humano al agua. Y este debe de verse y desarrollarse en el cuerpo de la ley desde 3 perspectivas. La primera es la preventiva, es decir, evitar mediante la regulación de este concepto de saneamiento la contaminación o seguir contaminando los mantos acuíferos que ya están contaminados, en altos niveles de contaminación. El segundo concepto es que en el tema del uso, manejo y aprovechamiento del agua, este uso, manejo y aprovechamiento sea sin agentes contaminantes o en la disminución en la medida de lo posible y que la ciencia lo permita, del manejo y aprovechamiento sin que ésta sea contaminada. Y un tercer factor es el tema de la recuperación. Si estamos hablando que existe demasiada contaminación en los mantos acuíferos que ya tenemos, y que están altamente contaminados, el FONAGE establecía que el 95% de los mantos acuíferos está contaminado en El Salvador, entonces debe pensarse en la necesidad de restaurarlos, de tener políticas que sean impulsadas a través de la ley para la recuperación de los mantos acuíferos superficiales y subterráneos que ya están contaminados, con la intención de ver o más bien de cumplir aquel fundamento de que el agua es un bien finito, es decir, que se termina
y hay que velar porque este se pueda seguir garantizando a futuras generaciones. Solamente. Muchas gracias. Eso era lo que queríamos presentarles. Como no, muchas gracias. ¿Algún compañero diputado que quiera? Le cedo la palabra al diputado Cristian. Bueno, primero agradecerles la participación. Es para nosotros de suma importancia que el más alto jerarca de la Iglesia Católica haya venido a esta comisión y haya expresado en nombre de la Iglesia Católica cuáles son, digamos, sus puntos de vista sobre la discusión de este marco jurídico de la Ley de Recursos Hídricos. Y yo me declaro romeriano. Creo que algunos que están aquí saben que yo soy romeriano desde que estoy muy joven. No es de esos que ponían los retratos en casa presidencial solo para la foto. Y hay una frase de Monseñor Romero que dice: no es voluntad de Dios que unos tengan todos y otros no tengan nada. De Dios es la voluntad que todos sus hijos sean felices. Y esa frase de Monseñor incluye el agua. Estoy seguro que incluye el agua. Porque no puede ser que hayan residenciales, que hayan empresas, que haya cualquier tipo de personas que tenga acceso al agua permanente y otros que no lo tengan. No hay nadie feliz, no puede haber felicidad si no hay agua. Primero porque no hay vida. Entonces yo les agradezco su participación. Me ha gustado varias cosas de las que han mencionado. Claro que vamos a ver la parte de los volúmenes. Y esto es una delicada balanza, hay que decirlo, es una delicada balanza. Para la empresa privada podrá ser poco, pero para una comunidad podrá ser excesivo. Y hay que pensar en ese balance. Yo vi un medio de comunicación malintencionado, por cierto, que quería hacernos ver esta comisión como que estábamos a favor de la empresa privada. Estamos a favor del desarrollo, porque sin desarrollo tampoco hay oportunidades. Y si se fijan también, cuando hay pobreza, también influye en la depredación del medio ambiente, porque la gente de algo debe de subsistir. Y los países desarrollados no necesariamente están peleados con el medio ambiente y con la conservación del recurso hídrico. Vemos países desarrollados como Finlandia, Canadá, otros países o Israel incluso, que tiene muy poca agua y que la cuida, la restaura, la conserva, busca cultivarla. Entonces no necesariamente el desarrollo está peleado con el agua, pero es un delicado balance, es una delicada línea. Y como le digo, algunos medios malintencionados quieren hacerlo parecer de que esta comisión está hacia un solo lado, cuando por eso los hemos invitado a ustedes. Yo les decía ahí cuando hablamos, o me escucharon hablar aquí que estaba, ¿por qué las iglesias? Porque las iglesias, primero, independientemente de la denominación de fe que tengamos, las iglesias están presentes en todo el país. Somos un pueblo eminentemente cristiano y están presentes en todo el país. Y tienen la obligación como iglesia de estar cerca de las comunidades, de escucharlas. Y no es lo mismo la necesidad de una comunidad en Chalate, pero estoy seguro que le importa el agua a esa comunidad, como no es lo mismo una comunidad en una zona marginal de Soyapango, a la que, por cierto, ayer me escribió una comunidad, la 1 de diciembre, a la que voy seguido y a la que le tengo mucho cariño, que le deben de robar el agua a ANDA para tener agua. Esa comunidad, que son como 1.300 familias, le debe de robar en pleno siglo XXI el agua a ANDA para tener acceso al agua potable. 1.300 familias. No creo que esas personas sean felices y mucho menos creo que Monseñor Romero esté satisfecho con esa situación tantos años después de su martirio. Así que les agradezco la participación. También me ha gustado. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Bueno, licenciado. Roberto Alfaro, él es de tutela de derechos humanos del arzobispado, licenciado. Bueno, a él mencionó 2 palabras o 2 conceptos bien importantes: el saneamiento ambiental. También espero que en el articulado le demos más importancia a esto. Y otra palabra que es clave, que es la restauración. Todos nosotros, y cuando hablo todos somos culpables de cómo están nuestras fuentes de agua. Para nosotros es normal que el agua negra caiga a la Celguate. Es normal, lo hemos normalizado. Yo crecí, yo nací y ya estaba ese problema, y los 40 años que tengo de vida ya ese problema está normalizado. Pero no debe de ser así. Debemos de pensar en restaurar ese río, porque primero somos un país monocaudal. Casi todo, o buena parte del país, depende de la cuenca del EMPA.
Entonces, y el Acelguate va para el EMPA. Y del EMPA obtenemos agua, obtenemos comida, obtenemos riego, electricidad. Y el otro tema, como decía, era la restauración, que creo que hay que apostarle un poco más a incluir este concepto. Así que muy agradecido de su participación. Gracias, diputado Cristian. Le cedo la palabra al diputado Saúl. Bueno, muchas gracias por venir. Esta es una comisión abierta, consultiva, para escuchar a todos los sectores de la sociedad civil. Yo escuché unas declaraciones suyas como máxima representación de la Iglesia Católica en el país y decía, hemos estado esperando que nos llamen. Pero también decía, las asambleas anteriores no quisieron entrarle a este tema. Qué bueno que ahora sí. Yo creo que la función de la Iglesia y los líderes de la Iglesia es anunciar y denunciar. ¿Y denunciar qué? Las violaciones de los derechos humanos, y el derecho al agua es un derecho humano. Nosotros tenemos claro que el espíritu de la ley es la no privatización en ningún momento. Ahora bien, escuchar a la empresa privada no significa que vamos a privatizar esto. Lo que pasa es que ellos son actores, usuarios del recurso hídrico, por lo tanto no escucharlos, entonces estaríamos fallando a lo que estamos pregonando ahora, de que queremos escuchar a todos los sectores. Obviamente las prioridades de uso deben estar bien establecidas y el consumo humano debe ser la prioridad número uno. La Iglesia pues tiene funciones sumamente importantes y necesarias dentro de la sociedad, incluso haciendo funciones complementarias al Estado, en muchos casos como asistiendo en derechos humanos, programas humanitarios muchas veces, prevención de la violencia, incluso la instauración, la divulgación de normas morales nos ayudan para tener una sociedad más habitable, y eso es sumamente importante. Por eso es que para nosotros, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, es sumamente importante que se sume a este proceso de formación de ley. Y créame que ya van varios que están hablando de los comités zonales de Cuenca, algunos con una denominación diferente, y hay una coincidencia de los sectores, sobre todo de los de la sociedad civil, con relación a este tema. Y para nosotros la coincidencia entre todos los sectores es sumamente importante. Gracias. Gracias, diputado. Le cedo la palabra a la diputada Dina Argueta. Perdón. Gracias. Que no la veo a veces, oiga. Sí, no se preocupe. Gracias, presidenta. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Un saludo al pueblo salvadoreño que le está dando seguimiento al desarrollo de esta sesión, en búsqueda también de soluciones favorables a un tema tan importante, trascendental para la vida como es el tema del agua. Quiero agradecer y saludar la presencia en este caso de Monseñor Escobar Alas, de su equipo que le acompaña, de Danilo, Roberto, que también conocemos que son personas conocedoras de los temas. Qué importante que esté también aquí la representación de tutela legal, en este caso de derechos humanos, porque hablar de agua es hablar de vida, pero no podemos hablar de aguas sin hablar de derechos humanos. Creo que eso es principal, el abordaje que se le pueda dar. También creo que es importante destacar que la Iglesia misma, de acuerdo al rol y a la misión que tiene de identificarse con los problemas, sobre todo de los más pobres o de los más empobrecidos de este país y del mundo, creo que es importante. Ya alguien decía aquí que una de las misiones también de la Iglesia es anunciar y denunciar.
Y creo que esa labor también la iglesia en el tema del agua ha venido jugando un papel importante desde hace mucho rato, porque no es de hoy que la iglesia está aquí. Se ha hecho referencia aquí a Monseñor Romero, y creo que Monseñor Romero es uno de los precursores en este país de la búsqueda del bien común, de los derechos humanos, del respeto a la integridad, y porque todos, y sobre todo los más pobres, tengan las posibilidades de tener una vida digna. Y no puede haber vida digna en el país si las mayorías no tienen agua como una forma de vida, porque eso es lo que ha sucedido en El Salvador. Por eso yo quiero decir que veo con satisfacción sus planteamientos en el sentido específicamente de la participación ciudadana, una ley que tendrá una repercusión sobre todo en las mayorías de este país, como es el tema de la ley de aguas, porque el agua, tenerla o no, nos afecta a todos, pero no a todos nos afecta por igual, porque aquel que tiene mayor capacidad adquisitiva no le afecta de la misma manera que le afecta a una familia en una comunidad de las más empobrecidas en este país, que no tiene el acceso para comprar el agua. Por eso no se puede hablar de que nos afecta a todos o nos beneficia a todos por igual, porque las condiciones en las que los salvadoreños y salvadoreñas vivimos, no vivimos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, una ley tan importante como esta debe estar privilegiada y pensada a quién se va a favorecer. Entonces, y si vamos a favorecer a esas mayorías empobrecidas, tratando que el Estado tenga las herramientas necesarias para dotar de este bien tan importante a la población, pues lo lógico es pensar que esta ley deba de tener estos elementos que ustedes han planteado, como el tema de la participación, que por ahora el proyecto en discusión no tiene los elementos de participación, y creo que eso es necesario, y yo me pongo de acuerdo con sus planteamientos, que el proyecto de ley en discusión por ahora no tiene incorporados los elementos de participación ciudadana. Entonces, este ejercicio es muy importante, porque se abre el espacio para que ustedes también vengan acá. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden venir? Entonces, con las mayorías, nosotros somos una representación de esa mayoría. Entonces, ¿pero qué pasa con ellos? Esta ley debe de estar, insisto, tomada en cuenta en su articulado, no solamente en el formalismo, sino en el articulado, los mecanismos de participación real y efectiva de la población. También es importante, y como también ya se señalaba, el tema de que dentro de la ley se incorporen los elementos que tienen que ver con el tema de los comités de cuencas. El tema de la preservación, la restauración y la protección de las cuencas pasa también porque en el territorio, quien tiene los conflictos territoriales por el agua, quien los vive es la población salvadoreña, es las comunidades en el día a día que sufren la escasez o el deterioro de sus mantos acuíferos. En ese sentido, también los comités de cuencas son un mecanismo de participación ciudadana, pero no solamente de participación, sino de involucramiento y en la toma de decisiones en la comunidad. ¿Quién va a proteger mejor? ¿Quién va a cuidar mejor? ¿Quién va a garantizar mejor en la comunidad un derecho, un bien como el agua, si no es la comunidad, con las herramientas dadas desde el Estado, en este caso a través de una ley que garantice que la comunidad tenga estas herramientas? Por eso creemos que en esta ley no pueden faltar estos elementos. Insisto, quiero agradecer su participación y que a la hora que estemos discutiendo el articulado, porque hoy estamos recibiendo los insumos que ustedes y otras entidades traerán, también se incorporen esos elementos y que lo que ahora ustedes nos han venido a decir
tengan la certeza que a la hora de la discusión vamos a trabajar porque esos elementos queden incluidos en la ley, al menos desde nuestra parte. Ese es nuestro compromiso y quiero terminar agradeciendo esa labor en este tema del agua y sobre todo en los problemas que el país está viviendo en el día con día, donde la iglesia debe también de retomar ese papel fundamental de enraizarse en la vida de la población salvadoreña. Gracias. Gracias, diputada. Le cedo la palabra al diputado Mauricio. Gracias, presidenta. Buenos días, bienvenidos, y también quiero sumarme a las felicitaciones. De verdad que lo que hemos escuchado de ustedes nos sirve de mucho insumo, y tengan la certeza que de parte de nosotros tienen el compromiso y una enorme responsabilidad que de verdad que todos estos insumos sean aplicados a la nueva ley. Y así como lo decían mis compañeros, ahora también el pueblo salvadoreño tiene la certeza que con esta nueva Asamblea Legislativa se acabaron aquellos tratos bajo la mesa y que no tenían el compromiso político, pero aparte de eso, y respetaron al pueblo salvadoreño, aquellas personas que ahora aún en este momento no tienen acceso al vital líquido, que como bien lo decía acá el licenciado, es un derecho fundamental para que toda persona pueda vivir, obviamente. A mí me gustaron muchos elementos, los cuales ustedes los traían bien estructurados. Por ejemplo, la participación ciudadana, que lo comentaba Monseñor Alas, es importante para nosotros, obviamente, que estamos en esa línea. Y es por eso, para la ciudadanía en general, que esta ley va a ser creada, no para unos pocos, como se pensaba antes. El uso y aprovechamiento del agua como tal, en este sentido, hay unos elementos importantes. A mí me llamó mucho la atención el tema de la precaución para proteger las zonas que ahora están en alto riesgo, de las cuencas, los mantos acuíferos. Todos sabemos que nosotros somos básicamente dependientes del río Lempa también, y como tal pues no hemos tomado medidas de protección, y este es el momento. Obviamente también somos agua dependientes. Esto debe de ser autosostenible como tal. Todos los sectores de la sociedad, tanto productores como los que lo utilizamos, que no somos productores, deben de encajar en conjunto en este sistema armonioso, que obviamente se va a basar en esta nueva ley. Y es por eso que ahora estamos escuchando a la iglesia, ahora a la iglesia católica, y luego vienen las demás iglesias, que con mucho respeto, obviamente, nosotros ahora los vamos a escuchar, pero más que escucharlos, queremos que tengan la certeza, vuelvo y repito, y la garantía que acá no va a quedar solo en palabras ni en papel escrito. Bueno, de hecho cada uno está tomando apuntes, y yo sé que a la hora del articulado que nosotros vamos a realizar en cada sesión, vamos a tomar en cuenta la opinión de la Iglesia Católica, la opinión de las demás iglesias que vienen, las asociaciones que vienen más tarde, y así los que han estado con nosotros en las demás sesiones. Y también me llamó mucho la atención el tema del saneamiento, considerar el tema de la contaminación, el estrés hídrico, el agua dependencia, ya lo tocamos. Y comentaba el compañero que si es posible considerar un capítulo completo en esto. Obviamente no vamos a hablar de un sistema autosostenible, sino hablamos también de saneamiento. En plena época en la que nos encontramos, básicamente el 30% de las comunidades rurales tienen acceso al agua. Siempre ahí están los datos, pero de ese 30% no sabemos cuánto del 100% de ese 30% es agua potable. Y eso nunca se ha garantizado. Y pasamos 15 años tratando de buscar una ley en las anteriores asambleas legislativas, y esto no importó. Ahora nosotros tenemos, de hecho, un tiempo límite, ustedes saben, porque ya no podemos seguir esperando más. Así que de verdad que las gracias, y de manera humilde recibimos nosotros todas sus acotaciones y recomendaciones. Gracias. Gracias, diputado. Le cedo la palabra a la diputada Norma. Gracias, presidenta. Bienvenido, monseñor, y su equipo. Qué bueno que ustedes, con respecto a la ley, nos hayan enmarcado en 3 puntos, y que de ahí, verdad, ustedes hayan tomado cada uno el exponer y el retomar, verdad, lo que esta ley tiene. Decirles que sí es muy importante, y comparto, monseñor,
la participación ciudadana. Desde un principio, pues nosotros, tanto estando en la Comisión de Medio Ambiente como ahora ya en esta ley ya ad hoc del agua, lo hemos dicho y lo hemos visto que es de vital importancia. Y es por ello porque están tanto ustedes como iglesias de diferentes, ¿verdad?, entidades, así como empresa privada y diversos sectores. En cuanto también a lo que mencionaba el licenciado Danilo, decirle que sí, es muy importante lo que usted nos decía, el tener muy claro, ¿verdad?, en la parte agropecuaria, y eso me llamó mucho la atención y se lo decía a la señora presidenta, que sí, sabemos que la parte agrícola es la que consume más del 50% del vital líquido, del agua, ¿verdad? Y en ese aspecto sí nosotros tenemos que ver cómo queda enmarcado, enfocado, ¿verdad?, dentro de la misma ley. Porque si bien ustedes lo mencionaban, que sí la parte de acuicultura, la parte de pesca, la parte de riegos, sí tenemos que dejar bien estructurado cómo van a quedar, porque también hay otros rubros más que están dentro del ámbito agrícola y que sabemos que tienen un gasto bastante grande del agua. En ese aspecto, pues nosotros sí estamos tomando en cuenta, como ya lo dijeron los compañeros diputados, cada uno de los insumos, porque quiero decirles que desde las universidades, los actores que tuvimos, empresa privada, ahora que vamos a recibirlos también a ustedes, los insumos que nos están viniendo, ¿verdad?, con respecto a este tema, son tan importantes y están enriqueciendo más para que cuando nosotros nos sentemos y ya formemos, y lo voy a decir así, el muñequito, ¿verdad?, con todos los insumos que ustedes nos han dado, quiero decirle, monseñor, que lo que nosotros queremos como asamblea, nueva asamblea legislativa, que quede estructurada una ley de agua que sirva para toda la población en general y que quede enmarcado, ¿verdad?, que como le hemos dicho anteriormente, el agua no será privatizada, porque jamás lo hemos visto de esa manera y porque nosotros sí creemos que el agua debió ser desde muchos años atrás un beneficio social, como lo ha sido, ¿verdad?, la salud, educación y otro, ¿verdad?, que nosotros tenemos ya dentro de la vida cotidiana. Así es que muchas gracias por todos los insumos que nos han aportado. Como le decía el compañero, cada uno de nosotros anotamos, porque después lo vamos a discutir, ¿verdad?, de cada uno de los entes que han venido a esta participación y hacer el llamado también que aquí esto es abierto y le hemos dicho siempre que pueden venir todas aquellas personas, organismos, ONGs a participar, porque acá estamos para escucharlos. Así que gracias y feliz día. Gracias, diputada. Monseñor, no nos queda más que decirle que nos dé su bendición y que trataremos de recoger ese espíritu en una auténtica participación ciudadana. Gracias por estar aquí, pero le cedo la palabra antes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo solamente quería agradecer en nombre no solo de la iglesia, sino de la sociedad civil, como decir, de todos los distintos movimientos, colectivos y asociaciones, porque estamos todos reunidos en este esfuerzo. Por eso quise también que mis hermanos me acompañaran, que son de distintas instituciones, y agradecerles de corazón lo que están haciendo y tomarles la palabra de nuevo, de que están comprometidos con el pueblo para aprobar una ley que de verdad sea de beneficio para el pueblo. Y no es que veamos mal a la empresa privada, sino que, como bien se ha dicho aquí, ellos son usuarios, ellos son, si se quiere, clientes que van a regatear el precio, está bien, pero el consumo humano es lo principal. Y de nuestra gente pobre, el agua es vida. Tenemos 15 años pidiendo esta ley y metiendo distintos
anteproyectos, etcétera, haciendo modificaciones, y no se ha podido, no se ha podido. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no se ha podido? Si encontramos siempre buena voluntad, etcétera, pero a las horas de las horas no se puede. Y pienso que es el interés económico, que el que ha privado o primado por encima de todo. Y qué lástima, porque la persona es lo más importante, no el aspecto económico. El aspecto económico es importante, pero debe estar subordinado y al servicio para que la persona viva mejor, pero no para que la persona esté sometida al poder económico. Entonces, disculpen que hable de esta manera, pero es el sentir de un pueblo. Las encuestas lo dicen, más del 80%, 87%, más todavía, quieren una ley de aguas justa. Y pues ahora me queda que pedirles el permiso de hablar a los medios, etcétera, de lo que ustedes me han dicho, para que, además que nos están viendo el pueblo, pero yo voy a repetir esta experiencia que hemos tenido con ustedes, sabiendo que de verdad ustedes están comprometidos, como lo han dicho esta vez, de sacar una ley, y una ley que sea buena. Nosotros, no porque lo decimos nosotros, sino por el bien del pueblo, subrayamos estos tres aspectos y pensamos que sin la participación ciudadana no sería una ley que tenga éxito. Para que tenga éxito, la clave sin duda es la participación ciudadana, pero también los otros dos aspectos, por supuesto, que son importantes, y se los vamos a dar por escrito, y además otras observaciones que a la ley le hacemos con la mejor voluntad, viéndola artículo por artículo. Muchísimas gracias, les estamos muy agradecidos y pedimos a Dios que les bendiga, como no, abundantemente en su trabajo, y bendiga a nuestra nación. Amén, gracias. Gracias, aquí finalizamos con su participación. Monseñor, solo con el equipo técnico de la comisión, si tienen alguna, usted lo acaba de mencionar, alguna recomendación posterior, yo sé que ha sido también para Danilo y para el licenciado Alfaro, nos las pueden hacer llegar en cualquier momento antes de la discusión del articulado para poderlo incorporar.